celestial, mueve tu presencia entre nosotros y obra, actúa. Bendito y alabado sea por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. ¿Lo tiene? Léalo con su mirada, yo le voy a dar lectura en voz alta, dice así, versículo 1 al verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solamente una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron como muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia de hoy en día, la iglesia cristiana, la iglesia que cree en los milagros, la iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo, la iglesia que cree en el bautismo en el Espíritu Santo, la iglesia que cree en la llenura, en el poder del Espíritu de Dios, la iglesia que cree en estas palabras del Señor Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. Esta iglesia, la iglesia actual, clama por avivamiento. La iglesia actual clama por despertamiento espiritual. La iglesia hoy en día clama por un gran mover
del Espíritu de Dios. Yo no sé si usted es parte de esta iglesia que clama así. Clamamos que Dios se mueva. Y sabe, me da gusto que la iglesia clame que Dios se mueva. Me da gusto que la iglesia tenga hambre por un despertamiento espiritual, por un avivamiento. Pero como decía hace muchos años un predicador que yo escuché, cuando él miró una gran asamblea, una asamblea compuesta por diferentes tipos de denominaciones, pues se celebraba una semana de oración ecuménica. Y ahí estaban, pero de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones. Y parecía, con tanta gente, tanto avivamiento, tanto despertamiento. Y recuerdo muy bien las palabras con que comenzó este predicador diciendo: me da gusto ver tanta gente. Me da gusto ver tanto aplauso. Me da gusto ver tanto aleluya, tanto gloria a Dios. Pero mencionó también, dice, pero también me da pendiente. Y aquí con este me da pendiente, subrayó tan fuertemente la introducción de su mensaje y seguía diciendo: me da pendiente que muchos leprosos que llevan dentro la podredumbre de la lepra, del pecado, estén tratando de maquillarse y ocultar lo que llevan dentro. Me da pendiente, dice, que entre tanta multitud haya una capa gruesa de maquillaje, pero adentro está la lepra. ¿Sabe una cosa? A mí también me da pendiente. Me da pendiente que la iglesia cristiana de hoy en día nos interesemos tanto en el avivamiento. Me da pendiente que la iglesia de hoy en día se interese tanto en el despertamiento espiritual, en las señales, en los prodigios, en las maravillas. ¿Sabe por qué me da pendiente? Porque el avivamiento significa presencia de Dios. Y el avivamiento es de cuidado, porque el avivamiento no son solamente señales y prodigios. El avivamiento también es juicio de Dios. El avivamiento también es escrutinio de Dios. El avivamiento también es sacar cosas que están ocultas y traerlas a la luz y enjuiciarlas. Y sabe una cosa, la iglesia de hoy en día no toma mucha atención en que precisamente en los tiempos de mayor avivamiento espiritual, en los días de Pentecostés, inmediatamente después que la iglesia fue revestida de poder de lo alto y se comenzó a predicar la palabra del Señor y se comenzaron a hacer señales, prodigios, maravillas, viene precisamente este incidente diciendo que el ser lleno del Espíritu de Dios no es un juego, es algo muy serio, muy serio. Y en este pasaje, ¿sabe una cosa? Congregante. En este pasaje, congregación del Señor Jesucristo, nosotros aprendemos muchas cosas. Muchas cosas que los predicadores muchas veces dejan de compartir y dejan de predicar para enfatizar mucho más en los 3 primeros capítulos o 4 primeros capítulos de Hechos, y luego brincan al capítulo 6 y siguen adelante al ministerio de San Pablo y brincan precisamente en este capítulo 5. Yo pienso que hay 3 cosas muy importantes que Dios enfatiza en este capítulo. Número uno, Dios lo sabe
todo. Dios lo conoce todo, hermano. Todo, todo, todo. El hombre ve la apariencia, sí, pero Dios pesa los espíritus. El hombre ve lo externo, pero Dios va a lo interno. Y sabes una cosa, la iglesia de hoy en día, la mayoría de los cristianos, me atrevo a decirlo, la mayoría de los cristianos se olvidan que Dios lo sabe todo. Cuando el salmista, aquel del Salmo 139, clamaba, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Y si bajare, ahí estás tú. Y si fuere al mar, ahí estás tú, Señor. Tú estás en el pasado y en el presente y en el futuro, Señor. Esto olvidó Ananías y Zafira. Ananías y Zafira convinieron en algo. Convinieron en algo. En algo que no iban a hacer partícipe a los apóstoles. Gloria a Dios que hoy en día no hay apóstoles de la talla de San Pedro. Por lo menos en nuestra iglesia creo yo que no hay, ¿verdad? Esa clase de apóstoles. De Pedro, de Pablo, de Andrés, de Felipe, de Bartolomé, de Santiago. Hay otros que cuando no he oído mencionar en tono de desprecio o en tono de muy despectivo, pastorcillos o lidercillos. Sí, quizá hay hoy en día muchos pastorcillos y muchos lidercillos, pero sabes una cosa, esta es la iglesia actual. San Pedro y San Pablo, San Andrés, San Bartolomé y San Juan ya no están. Ahora está San Chuy y San Sergio y San Fulano y Santa Mangana y San Perengano. Esta es la iglesia de hoy en día. Es la iglesia de hoy en día. Pero sabes una cosa, los principios de Dios jamás van a cambiar. Ananías y Zafira convinieron en algo y lo ocultaron y se olvidaron que Dios lo sabe todo. Ellos se olvidaron de ser claros, se olvidaron de ser abiertos, se olvidaron de presentar las cosas como son, exactamente como son, cuando los hijos de la luz son y deben ser hijos de la luz. Y dice San Juan, si alguien dice que está en la luz y vive en las tinieblas, el tal es que es mentiroso. Fíjate lo que dice el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 4. Mateo 4. Vamos a leer algunos pasajes de Mateo con respecto a la luz y los vamos a leer rápidamente. Si tienes tiempo de anotarlos, anótalos solamente anota las citas, aunque no tengas tiempo de buscarlos o de encontrarlos en este momento, pero fíjate muy bien lo que dice Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, ¿les qué? ¿Cuál es esta luz? El Señor Jesucristo, amén. También el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y también el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Tienes tú al Señor Jesucristo? Tú tienes esa luz. Capítulo 5, versículo 14 dice así. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede, ¿qué? Esconder. Capítulo 5, versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
capítulo 6, versículo 22, dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, ¿qué? Estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y por fin, mi texto que yo quiero subrayar acerca de la luz está en Mateo capítulo 10, verso 26. Estamos viendo este punto del pasaje de capítulo 5 de Hechos. Dios lo sabe, ¿qué? Todo. Sí, hermano. Convéncete, hermana. Dios lo sabe todo. Y algún vivo por ahí, algún cristiano que se haga el vivo hoy en día, dice, pues sí, Dios lo sabe todo, pero tú no. Tú no lo sabes. No, yo no lo sé. Pero por eso debes de tener cuidado, porque Dios sí lo sabe todo. ¿Y sabes lo que dice Mateo 10, versículo 26? Dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Sabes una cosa? No hay nada, por más que el hombre quiera ocultarlo, que el Señor no lo saque a la luz. Quiero aplicar estos principios, porque los principios divinos no han cambiado. ¿Sabes una cosa? Si tú no estás correcto delante de Dios, si tú no estás haciendo las cosas correctas delante de Dios, y tú lo ocultas, y tú lo encubres, ten cuidado, porque Dios lo sabe todo. Todo. Y no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Fíjate bien lo que dice el Salmo 33, el versículo 1. Salmo 33, verso 1. ¿Lo tienes? Dice así: alegraos, ¿qué? Oh justos en Jehová. ¿En los qué? En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Sabes? Hoy en día se habla mucho de la alabanza. Hoy en día podríamos decir, es popular hablar de la alabanza. Si tú cristiano no hablas de la alabanza hoy en día, ya te atrasaste, porque hoy en día se habla de la alabanza. Y hoy en día a cualquier lugar donde tú vas es la alabanza a Dios, la adoración al Señor, la adoración con instrumentos de música, la adoración en todas las manifestaciones bíblicas, como se conoce la alabanza. Y hoy en día todo mundo quiere alabar, todo mundo quiere oír de la alabanza, en su iglesia quiere que alaben correctamente. Pero ten cuidado de una cosa, porque dice la Escritura que en los íntegros es, ¿qué? Hermosa la alabanza. Si tú eres íntegro, Dios está recibiendo tu alabanza como algo hermoso. Pero sabes una cosa, si no hay integridad en ti, si no hay claridad en ti, Dios no está viendo tu alabanza como algo hermoso. Al contrario, tú estás ocultando a Dios cosas. Quería pasar, solamente me detuve porque quería pasar a un punto siguiente. Yo quiero aplicar este principio. Fíjate muy bien, que Ananías y Zafira parece por el pasaje
que no le ocultaban a Dios directamente lo que ellos habían convenido. Porque en última instancia, si Dios todo lo sabe, pues lo que estoy haciendo, estoy seguro que Dios lo sabe. Sí. Pero los líderes de su iglesia no lo sabían. No lo sabían. Y es algo muy importante eso. Ellos no los tomaron en cuenta. Y ellos fallaron en un segundo paso. ¿Sabes qué hicieron ellos? Ellos mintieron ¿a quién? Mintieron a Dios. Este es el segundo principio. El principio primero es que Dios lo sabe todo. El segundo principio es que ellos mintieron a Dios. Objetivamente mintieron a Pedro. Solamente a Pedro. Pero espiritualmente, ¿sabes a quién mintieron? Mintieron a Dios. Yo le doy gracias a Dios que Dios no se mueve hoy en día tan poderosamente en la iglesia. Porque como decía un pastor que estaba pastoreando una iglesia, decía, yo solamente estaba esperando que los que se congregaran, dice, se cayeran muertos. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero esto. Yo no quiero un juicio tan tremendo. Pero si hay juicio, fíjate, en la cena del Señor, ¿no dice la palabra del Señor que porque algunos comían y bebían indignamente, muchos estaban enfermos y muchos debilitados y muchos se morían también? ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios estaba muy fuerte en ese lugar. ¿Queremos nosotros un avivamiento fuerte? Tenga cuidado, porque la presencia del Señor allí va a estar. Eso le dijo Pedro. Ananías, no has mentido a los hombres, sino has mentido ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Yo quiero preguntar ¿por qué? ¿Por qué Pedro mintió a Dios? Perdón, ¿por qué Ananías y Zafira mintieron a Dios? ¿Por qué mintieron a Dios? Solamente mintieron a Pedro. ¿Por qué mintieron a Dios? Pedro tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué más? ¿Por qué crees? ¿Sabe? Mire, Dios les había hablado, es cierto, tenemos que ir a lo que anteriormente había sucedido. El Espíritu Santo se había movido y, ¿sabe? Se había movido en unidad de la iglesia y todos dijeron, vamos a vender nuestras propiedades y los vamos a ir a poner a los pies de los apóstoles. Cuando Ananías y Zafira convinieron en lo que ellos hicieron, ellos vendieron una propiedad que ellos tenían y ellos sustrajeron parte de lo que ellos habían recibido. Ellos vendieron esta heredad y cuando recibieron el precio, ellos sustrajeron y ellos convinieron entre los dos y dijeron, vamos a presentarle solamente una parte a los apóstoles, pero por favor no digas nada a los apóstoles, no les digan nada. Solamente les vamos a entregar esta cantidad. Cuando llegaron con Pedro, Pedro lo vio a los ojos. ¿Sabes? Pedro, por el Espíritu Santo, él supo lo que ellos habían hecho. Yo pienso que hoy en día tenemos que darle gracias a Dios también de que los pastores no tengamos tan desarrollado el don de discernimiento de espíritu y tan desarrollados los dones del Espíritu Santo y que no seamos tan espirituales. Porque fíjate, cuando ellos iban, tan solo lo vio Pedro y Pedro supo inmediatamente que había mentido a Dios. ¿Cuántas cosas? Y yo me enfrento junto con todos ustedes. ¿Cuántas cosas hoy en día no mentimos a Dios?
y no ocultamos a Dios, pues al cabo que ellos no lo saben. Pero sabes una cosa, los principios de Dios siguen funcionando perfectamente. Principios de la autoridad. ¿Sabes lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1? Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Lo tiene? Fíjate lo que dice versículo 1, Romanos 13, verso 1 y 2. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? ¿Por quién han sido establecidas? ¿A cuáles autoridades superiores se refiere? ¿Al presidente de la República? Sí. ¿Al magistrado? Sí. ¿A los agentes de tránsito? También. ¿A los pastores? También. ¿A los líderes de la iglesia? También, hermano, también. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación. ¿Para qué? Para sí mismos. Acarrean condenación. ¿Para qué? Oye, hermano, ¿no cree que este principio es muy importante? Bueno, hoy en día tenemos muchas ventajas. Y déjeme decirle con todo respeto esto, ¿verdad? Pero esta es una ventaja de la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Una ventaja entre comillas. La ventaja de hoy en día es que hay muchas iglesias locales, ¿verdad? Y total, pues si no me gusta aquí, ¿verdad? Pues mejor me voy a la otra iglesia local. Y de verdad yo así lo expreso, ¿verdad? Así lo expreso totalmente. Si usted no está de acuerdo con las autoridades establecidas por Dios en esta iglesia, ¿para qué amargarse la existencia, verdad? Total, busque a Dios y decida y gloria a Dios, se busca otra iglesia local, así de fácil, ¿verdad? Pero sabe una cosa, si usted no enfrenta el problema por el cual usted está pasando, el problema espiritual, el problema de corazón, así visite usted 15, 20, 25 iglesias, ese problema nunca se va a sanar de su corazón, nunca, jamás. Claro que muchos cristianos no quieren, déjenme usar esta palabra también, no quieren quemarse, ¿verdad? Muchos cristianos no se quieren quemar andando de iglesia en iglesia porque entonces les van a decir misioneros, porque andan de misión en misión, ¿verdad? No se quieren quemar con eso. Entonces, permanecen ahí en ese lugar, pero permanecen incorrectos, permanecen ocultando, permanecen sin ser claros, permanecen mintiendo. ¿Sabes una cosa? Permanecen resistiendo a lo establecido por ¿quién? Este Pedro, o este Pablo, o este fulano, o este mangano. Los principios del Señor, hermano, son exactamente los mismos. Escuché hace días una cosa, no sé cómo me llegó, no sé si me llegó de segunda fuente, de tercera fuente, ¿verdad? Yo no soy dado a que lo que recibo inmediatamente lo repito exactamente como me vino, pero pienso que sí hay algo de cierto, porque ya van como 3 personas que me dicen lo mismo. Me dijeron que en una iglesia, una congregación grande aquí en Guadalajara, el pastor estaba predicando y el pastor dijo, ¿saben una cosa? Ya no vamos a tener cultos los domingos en la tarde,
Porque yo veo y he oído, dice que muchos están viniendo solamente porque en sus iglesias tienen problemas. Están viniendo aquí, dicen, no, aquí ya no cabemos, váyanse por favor a sus iglesias. Y a mí me dio miedo eso, dije, híjole, O sea, porque si se devuelven incorrectos en su corazón, se imagina, no, pues mejor que se queden allá. ¿Me explico? Oiga, no. O sea, si se van sin arreglar su condición, sin arreglar su corazón espiritual delante de Dios, porque esto es muy serio, hermano. La iglesia de los últimos días no es estar jugando a la iglesita, no es estar jugando, ay, pues ahora soy cristiano y ahora no soy cristiano. Hoy soy de esta iglesia, mañana no soy de esta iglesia. Hermano, usted delante de Dios tiene que reconocer a sus autoridades. Y si usted decidió congregarse en otro lugar, usted tiene que ser sujeto en ese otro lugar. Imagínese el problema de todas las demás en su corazón. ¿Me estoy explicando? Hermano, ser cristiano hoy en día no es cualquier cosa. Por esto el Señor no se mueve tan fuertemente. ¿Sabe por qué no se mueve tan fuertemente? Yo tenía un pastor que me decía así, Chuy, es que Dios no se mueve tan fuertemente por pura misericordia. Porque para que Dios se mueva fuertemente, primeramente su pueblo tiene que arreglarse interiormente. Fíjate lo que dice Malaquías en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3. ¿Lo tiene? Dice así el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como que, como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo ¿qué? No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué muchos hacen cosas tan incorrectas? Porque muchos realmente no tienen temor del Señor. Pero la alabanza al Señor no es grata si no sale de un corazón íntegro y un corazón purificado. ¿Y sabe quién purifica? Purifica Dios. Y el tercer principio que nosotros aprendemos en Hechos es que Ananías y Zafira no solamente mintieron a Dios. Ananías y Zafira sustrajeron del precio. Sustrajeron del precio. Algo que ellos convinieron con Dios. Tomaron de allí. Ellos habían vendido su heredad y ya cuando tenían esta venta, como que dijeron, no, pues a mí se me hace que es mucho lo que le vamos a dar a Pedro. A mí se me hace que no le vamos a dar todo. Yo pienso que no necesita tanto. Vamos a quitarle un poquito y lo vamos a dar así. Pero ¿sabes? Ellos habían convenido eso ¿con quién? Con el Señor. ¿Para quién son las ofrendas?
son para el pastor y son para la iglesia. ¿A quién se las das? ¿Se las das al pastor? ¿Se las das a la iglesia? ¿Se las das a una obra? Yo pienso que estás perdiendo mucho de la bendición, porque las ofrendas, dice la palabra del Señor, nosotros las damos y las debemos dar a Dios. ¿A quién le paga los diezmos? ¿Le paga los diezmos al pastor? ¿Le da los diezmos al pastor? ¿Le da los diezmos a él? Si tú se los estás dando de corazón al hombre y a la obra, estás perdiendo mucho de la bendición, porque dice la palabra de Dios que los diezmos se pagan a Dios. Y ellos habían convenido esto con Dios. Ellos habían ofrecido esto a Dios. Se habían comprometido con Dios. ¿Y sabes lo que hicieron? Ellos quitaron. No pagaron todo. Y yo quiero hablarte hoy en día de los que sustraen del precio. Porque vivir la vida cristiana cuesta un precio, ¿verdad? En la palabra de Dios es muy importante el precio. ¿O no sabías tú que es duro caminar en el camino del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nunca dijo que el camino de Él iba a ser ancho y espacioso. Dijo que iba a ser angosto, que iba a ser difícil, que iba a ser duro el camino. Pero ¿sabes lo que hacen muchos cristianos? Muchos cristianos no pagan todo el precio en el caminar en la vida cristiana. ¿Sabes lo que hacen? Sustraen de ese precio. Vivir la vida cristiana cuesta, hermano, cuesta. Muchos, en lugar de obedecer los mandatos de Dios, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Sí, es bendición vivir la vida cristiana, pero muchos sustraen de ese precio y muchos no pagan todo el precio. Muchos no se entregan completamente al Señor. Muchos no sirven a Dios completamente, a Dios completamente. Muchos no alaban a Dios completamente. Muchos no tienen disposición completa, sustraen, quitan de lo convenido. Dan solamente hasta donde no les cueste más de sí mismos. Sustraen del tiempo. Sustraen. Incluso la palabra del Señor no dice esta frase en Malaquías: ¿robará el hombre a quién? A Dios. Pues vosotros, la nación toda, dice Dios, me habéis robado. Y todavía la nación de Israel se atrevió a decir: ¿en qué te hemos robado? ¿Qué es lo que yo he sustraído, Señor? El Señor les dijo: en vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Sabe? Muchos estaban robando a Dios porque no estaban entregando los diezmos a Dios ni las ofrendas. No es mi predicación acerca del diezmo, solamente quiero dejarlo aquí en el corazón, porque yo sé que aquí en esta iglesia nadie le roba a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Pero si usted siente que usted ha sustraído algo de Dios, quizá no sea material, quizá usted sea exactamente de esas personas que pagan sus diezmos a Dios, que ofrendan. Gloria a Dios, esto es lo material, esto es lo material. Y sabes una cosa, nunca yo te los voy a exigir a ti, nunca. ¿Sabes por qué? Porque tú no me los vas a pagar a mí. Si tú se los vas a pagar, se los vas a pagar a Dios. Y si tú se los vas a dar, se los vas a dar a Dios. Y si se los das a Dios, gloria al Señor, el Señor te va a recompensar. Y si no se los das, a Dios le está robando, a mí no me vas a robar. Amén. 3 principios. Número 1, Dios lo sabe todo. Número 2, el principio de mentir a Dios. Y número 3, el principio de sustraer del precio. En los 3 principios
están implicados los líderes de esa iglesia en los 3 principios. ¿Sabes por qué? Porque esa iglesia sí consideraba que sus líderes representaban una autoridad de Dios. Hoy en día tenemos tantas desventajas, hermanos, tantas desventajas, pero es precisamente una de las razones por las cuales Dios no se mueve tan fuertemente en nuestras vidas. Muchas veces clamamos a Dios y nos quejamos y gemimos: Señor, pero ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué? Necesitamos preguntar. ¿Estamos ocultando algo al Señor? ¿Estamos mintiendo a Dios? ¿O estamos sustrayendo del precio? Dios quiere manifestarse grandemente, pero sabes una cosa, Dios quiere limpiar a su iglesia. Dios quiere limpiar a su iglesia. Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vamos a ponernos de pie. Bien.